Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. El Fondo Monetario Internacional ha aprovechado la destacada participación de su directora gerente Christine Lagarde en la 46ª edición del Foro de Davos de este año para anunciar sus nuevas previsiones de crecimiento y se suma con ellas al mensaje de optimismo que invade por todos los frentes esta edición del Foro Económico Mundial. La velocidad de la economía mundial se acelera, el Producto Interno Bruto Mundial crecerá este año y el que viene un 3,9%, 2 décimas más de lo previsto, impulsado por Europa, Asia y el impacto de los recientes cambios fiscales en Estados Unidos. El comercio mundial vuelve a crecer por encima del Producto Interno Bruto, con un 4,6%, apoyado en un repunte de la inversión. El precio de las materias primas se ha estabilizado y la inflación sigue contenida en el 1,9%, lo que resta urgencia a la retirada de los enormes estímulos económicos inyectados por los bancos centrales durante la crisis 2008-2009 por los bancos centrales, que ya ha cumplido su 10º aniversario. Pese a las buenas cifras, Christine Lagarde ha llamado a la calma y ha dicho textualmente: sería un error que nos sintiéramos satisfechos o complacientes. Lo primero porque los años que han quedado atrás, una quinta parte de los países emergentes y en desarrollo han visto caer su renta per cápita en este año 2017. Lo segundo, porque esta es mayoritariamente una recuperación cíclica y en ausencia de continuas reformas volveremos a los problemas que se desencadenaron con la crisis financiera. Y en tercer lugar, por la incertidumbre que rodea al sector financiero ante la progresiva subida de los tipos de interés. Ante la euforia que se respira en muchos actores con las buenas previsiones mundiales, Maurice Obstfeld se ha apresurado a lanzar advertencias. Los líderes políticos deben ser conscientes de que en el momento económico actual refleja una confluencia de factores que no es previsible que dure mucho tiempo. Estamos en el entorno ideal para impulsar las reformas, ha dicho el Fondo Monetario Internacional, porque la próxima desaceleración llegará más pronto que tarde y será más difícil de combatir. Pese a las advertencias, hay factores que contribuyen a apuntalar el optimismo. De forma destacada por el Fondo Monetario Internacional, la reforma impositiva aprobada por la administración de Donald Trump, que hará que Estados Unidos crezca un 2,7% este año frente al 2,3% previsto y un 2,5% en 2019, muy por encima del 1,9% anterior. Aunque los beneficios a partir de ese ejercicio de 2019 se diluyen en la economía norteamericana y empezarán a pesar los problemas derivados de un déficit creciente que se prevé. Asimismo, Japón crecerá medio punto más de lo previsto, hasta el 1,2%, gracias a los estímulos fiscales aprobados por el gobierno de Shinzo Abe y la mejora del comercio global. En un momento de euforia económica generalizada, con revisiones al alza de las perspectivas para la economía mundial y Europa en particular, España es la única economía desarrollada que ve rebajadas sus perspectivas de crecimiento. Alemania, por ejemplo, logra una revisión al alza para 2018 de 5 décimas, igual que Japón e Italia de 3 décimas ambos. El crecimiento en España, que se ha situado por encima del potencial, ha sido rebajado ligeramente para este año 2018 como reflejo de los efectos de la creciente incertidumbre política sobre la confianza y la demanda. El economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Maurice Obstfeld, se ha referido explícitamente a la crisis catalana y su impacto en la economía española y ha destacado: definitivamente la situación en Cataluña explica la rebaja para 2018, pero el entorno exterior, sobre todo el optimismo sobre la eurozona y los beneficios de las reformas recientes
explican la mejora de perspectiva para el año 2019. Esperamos que la incertidumbre que rodea a España se reduzca y que se encuentre una forma de avanzar en este conflicto. Cierto es que el impacto del frenazo es controlado, pasa del 3,1% registrado en 2017 al 2,4% este año 2018 y para 2019 la economía crecerá ligeramente más de lo previsto hasta el 2,1%, una décima por encima de lo calculado en octubre, seguramente bajo la premisa de que la incertidumbre política se habrá esfumado. México y en menor medida Brasil son las sorpresas positivas para América Latina, una región que en los últimos años se ha quedado muy por debajo de su crecimiento potencial, pero cuya economía crecerá este 2018 1,9% en línea con las previsiones anteriores del Fondo Monetario Internacional y un 2,6% en 2019, 2 décimas más de los proyectados en octubre. Este cambio, subrayan los técnicos del Fondo Monetario Internacional, refleja el mejor panorama para México, que se beneficia de una demanda de un Estados Unidos más fuerte, la firme recuperación de Brasil y los efectos favorables de unos precios más altos de las materias primas y unas condiciones de financiación más sencillas en algunos países exportadores de productos básicos. La revisión al alza en la primera y la segunda economía del continente compensa con creces el ajuste a la baja en las proyecciones de una economía que no levanta cabeza, como es el caso de Venezuela. El inicio del 2018 en México empieza a parecerse mucho, al menos en lo económico, a los primeros compases del pasado año 2017. Tras un cierre de ejercicio marcado por los vaivenes en el tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar, el marcapasos más fiel de la economía mexicana, derivado de la mayor incertidumbre en torno al futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la creciente inflación y unos datos de crecimiento menos positivos de lo esperado en la segunda mitad del pasado año 2017, el país recupera fuelle en medio de un mar de incógnitas sin resolver, el desenlace de la renegociación del TLC y las próximas elecciones presidenciales. En sus últimas previsiones globales publicadas el pasado lunes, el Fondo Monetario Internacional ha revisado notablemente al alza su previsión de crecimiento para el ejercicio recién comenzado. La corrección al alza para el año que viene es la mayor de entre las grandes economías mundiales, por encima de Estados Unidos y Arabia Saudí, 6 décimas en ambos casos, impulsados respectivamente por la reforma fiscal republicana y el encarecimiento del petróleo. A pesar del estirón, como ha sido una constante en los últimos años, el crecimiento mexicano queda ampliamente por debajo de la expansión prevista para el resto de los países emergentes, que aprovechan el mayor crecimiento mundial y la aceleración del comercio para crecer un 4,9% este ejercicio y un 5% el próximo, con los dragones asiáticos tirando del carro. Sin embargo, y a diferencia de la mayoría de lecturas internas en México sobre la regresiva reforma fiscal de la administración Trump, que acaba de anunciar su rebaja de impuestos del 35 al 21% y los diferentes tramos, el Fondo Monetario Internacional ve en la rebaja impositiva una ventaja para la economía mexicana. Se espera que la reforma fiscal estadounidense y su estímulo asociado eleven de manera temporal el crecimiento de Estados Unidos con efecto de derrame sobre la demanda de sus principales socios comerciales, especialmente Canadá y México, durante este periodo. Para el año en curso, si el fondo sigue considerando la renegociación del TLC entre Estados Unidos, México y Canadá como uno de los mayores riesgos que acechan a la expansión de la economía mundial en este 2018, entre los focos rojos, el ente también sitúa a la cita electoral de julio en México, cuando el país latinoamericano elegirá presidente en uno de los comicios más reñidos de las últimas décadas. Ambos factores, si se concreta la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un extremo que hoy parece más lejano que hace solo 2 semanas, y la victoria de un candidato considerado no promercado por los inversores, deberían pasar negativamente para la economía mexicana. Todo está en el aire, pero México está aguantando los embates con una capacidad de resistencia considerada positiva por los diferentes analistas.
De hecho, el crecimiento del sector turismo se ha estado presentando de manera importante, pero indiscutiblemente el sentido de las últimas rondas de negociaciones del Tratado de América del Norte será decisivo. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.